Cátedra Médica. Hoy hablamos de salud mental con el doctor Edinson Rodríguez. Hablamos sobre fe y salud mental de manera específica. Si usted tiene alguna situación que plantear, las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 están disponibles para que usted pueda comunicarse con nosotros. El doctor Edinson Rodríguez tiene consulta privada en el Centro Integral Lotus y también en consultorios Emmanuel. Usted se puede comunicar al 809-851-1386 y también al 809-943-8726. Doctor, entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la fe, la religión y mi bienestar emocional? ¿Cómo puede un paciente que quizás ya ha atravesado por un tema de salud mental, que se retrasó en el diagnóstico y que luego que ya está estable, dice, ok, yo quiero seguir congregándome, pero necesito mantener ese equilibrio para mantenerme bien? ¿Cómo lograrlo? Sobre todo prestándole atención tanto a la parte de los lineamientos religiosos y seguir sus líderes espirituales, pero tener buena comunicación y un seguimiento médico en paralelo, porque muchas veces se descuida un lado u otro y realmente no es necesario para una persona que ha tenido un episodio o alguna situación de salud mental abandonar por completo su práctica religiosa. Okay. Pero a veces nosotros vamos a recomendar evitar ciertas prácticas o ciertas circunstancias o contextos que son muy cargados afectivamente y que podrían no necesariamente causar, porque determinar correlación no es lo mismo que causalidad. Que dos cosas sucedan simultáneamente no quiere decir que una produjo la otra. Entonces es un poquito difícil, es bien delicado uno decir, bueno, si te expones a esas situaciones, pues es probable que te produzcan un empeoramiento o te produzcan crisis. De esas situaciones que mencionas, si pudiera ejemplificar algunas que pueden agravar quizás una situación de salud mental por la que esté atravesando un paciente. Sobre todo si la persona no tiene una adecuada psicoeducación en identificar las señales de alerta temprana de una recaída, por ejemplo, en el contexto de un trastorno bipolar que se caracteriza por episodios de manía, ciertas prácticas de adoración. Me viene a la mente la última vez que estuvo en el país un pastor evangélico muy, muy reconocido, fue hace algunos 5 años me parece, en el que en esa semana que él dio esas grandes reuniones de adoración, nosotros recibimos en el hospital como 7, 8 bipolares, personas con trastorno bipolar. Que estaban, ¿y cuáles eran los cuadros que dentro de ese trastorno? Alucinaciones mesiánicas, básicamente. Okay. Atribuciones divinas, poderes que otras personas no podían poseer, determinaciones divinas sobre su futuro, su riqueza, etcétera, etcétera. Puede que estas personas, por eso te digo que es delicado uno atribuir causalidad, puede que estas personas ya se encontraran en proceso de una recaída, ya sea por un fenómeno idiosincrático o por un abandono del tratamiento. Pero ciertamente el exponerse a esas prácticas de adoración sin una correcta supervisión y acompañamiento, pues entonces pudo alimentar ese proceso, magnificarlo, acelerarlo. Dentro de lo que ha mencionado, ha hablado mucho del trastorno bipolar en los religiosos. ¿Es que son los casos que se presentan con mayor frecuencia o hay otros trastornos que también son característicos de las personas que profesan una religión y que aparecen con mayor frecuencia en este segmento de la población? No hay una evidencia. Podríamos hacer estadística al respecto y podríamos encontrar quizá algunos trastornos que resaltan mucho en el contexto de la religión, pero no hay una relación causal unequívoca entre práctica religiosa y ciertos trastornos. O sea, no puedo, en este momento no tengo la evidencia como para asegurar que hay una vinculación directa entre X episodios o X trastornos. Ahora, con cierta frecuencia, en la práctica particular, o sea, eso no es una evidencia científica comprobable, sino es algo observado. Se ve con mucha frecuencia los trastornos afectivos en el contexto de la religión, ya sea probablemente porque se alimente el trastorno afectivo de los elementos propios de la persona. En ese sentido, muchos trastornos depresivos
y el trastorno bipolar, que es otro de los trastornos afectivos que se caracteriza no solamente por la presencia de depresión, sino también por la presencia de manía. Entonces, en los cuadros de manía, una de las características es ese engrandecimiento, esa megalomanía de las ideas. Y uno de los elementos que más ha resaltado a lo largo del estudio de la psiquiatría es la manía con relación a las creencias religiosas y a la autoatribución de poderes e identidades. Le decía hace un ratito de que en mi caso particular, la denominación a la cual pertenezco habla muchísimo sobre temas de salud mental. De hecho, aprovechan los recursos que tienen los profesionales del área de salud mental para dar conferencias a la feligresía, el poder dar seguimiento a quienes le necesiten por parte de profesionales en el área. Pero hay denominaciones que están un poquito detrás con eso, cómo educar adecuadamente a las comunidades religiosas con estos temas para que cuando se presenten casos en los que una persona de la congregación necesita esa asistencia, ellos mismos puedan guiarle, que el mismo líder diga, esta persona necesita atención en salud mental. Esa es una excelente idea, la que planteas en el lugar donde te congregas, de utilizar el propio recurso humano que comparte ese vínculo de práctica religiosa para poder llevar el mensaje. Porque ciertamente eso reduce mucho el estigma y reduce mucho la aprehensión que pueda sentir la persona a recibir asistencia. Y hacerlo dentro del seno de la misma congregación, entonces le confiere también un sentido de pertenencia al proceso. Trabajar de la mano, básicamente sería la postura con las personas que tienen algún tipo de acreditación, algún tipo de entrenamiento. Estamos ahora mismo en una situación bastante delicada con el tema del intrusismo. Sí, es así. Entonces, siempre verificar que la persona que alega tener algún tipo de formación en salud mental realmente cumpla con el proceso de acreditación, con el proceso de formación, para entonces poder darle bienvenida a ese servicio dentro del ámbito religioso. En el tema del manejo, ahora vamos a entrar al tema del manejo. La importancia de que un paciente que tiene algún tipo de trastorno de salud mental y profesa una fe pueda recibir, independientemente de ciertas creencias espirituales, que pueda recibir la atención tanto de terapias como de medicaciones en los casos que así lo requieran. Claro, ya que estamos frente a situaciones orgánicas, estamos frente a situaciones de salud, no estamos frente a manifestaciones de índole mágico-religioso, estamos frente a procesos que se han estudiado extensamente y que se han determinado las consecuencias a largo plazo de no recibir tratamiento y el potencial para cronicidad. Entonces es de vital importancia que estas personas no se pierdan, no retrasen la asistencia cuando es necesaria y es racional, por persistir en soluciones de índole religioso o de índole mágico. Porque ya discutimos cuál puede ser la consecuencia de esto y que es potencialmente nocivo no solamente para su propia seguridad física y mental, sino también para otras personas. Y esto ese concepto que hablábamos de la autonomía y la individualidad y poder permanecer un individuo dentro de los contextos religiosos es particularmente importante por la historia que tenemos de situaciones como sectas y otras agrupaciones religiosas que han llegado incluso a llevar a sus miembros a suicidios colectivos y ese tipo de manifestaciones. Sí. O sea que es importante. Y en general, lo que se ve, lo que se ha estudiado en ese tipo de manifestaciones radicalizadas es esa pérdida de la individualidad. Claro. Ese funcionamiento como un absoluto colectivo bajo un solo cabecilla o líder religioso. Claro, es importante que la gente tenga esto en cuenta y también importante que usted pueda hablar sobre lo que le ocurre. Hoy, de manera especial, nosotros tenemos la oportunidad de que cualquier duda que usted tenga la pueda responder el doctor Edinson Rodríguez. Las líneas de contacto en cabina 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, el tema de esas personas que quizás estén escuchando el programa, son religiosos, están teniendo alguna situación de salud mental y no sepan cómo manejarlo, cómo dirigirse a sus líderes, qué hacer. ¿Cuál recomendación le daría aprovechando esta oportunidad? Bueno,
Ciertamente conversar con sus líderes religiosos es una muy buena primera opción y que estos sean capaces de brindarle la orientación y la aprobación para la búsqueda de la asistencia. Ahora, en caso de que este no sea el contexto en el que se encuentren y tengan la capacidad de percatarse que están luchando con alguna fuente de angustia persistente, con situaciones y problemas de índole de salud mental, entonces buscar la asistencia de un profesional que tenga la capacidad para aceptar, darle acogida a sus prácticas, a sus creencias particulares y poderles orientar desde el punto de vista médico. Excelente. Vamos a darle espacio a la gente, doctor, hoy para que puedan expresar sus inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, bendiciones a todos. Buenos días. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted me está hablando de esto, pero es con relación a los enfermos mentales que deambulan por la calle, porque no es imposible controlar a una gente con problemas mentales. La gente dice la familia no lo cuida, pero a veces no es fácil. Entonces, yo siempre pensé que cerrar el hospital psiquiátrico por los kilómetros, como que fue un error. Esa es mi percepción, porque yo pienso que es mejor tenerlos en un sitio y no que estén deambulando por la calle, exponiéndose ellos, poniendo personas en peligro. Incluso hay algunos que ya han matado personas. ¿Cuál es su opinión? Escucha a través de la radio, doctora. Adelante. Es una situación bastante compleja porque incluso para nosotros, desde el punto de vista de salud mental, es un orgullo ser uno de los pocos países en Latinoamérica y uno de los primeros países en Latinoamérica en desmanicomizar. Okay. El tema con el Centro de Rehabilitación Psicosocial, como se denomina hoy en día, no es que el antiguo Padre Virginio, el 28, haya cerrado completamente sus funciones, sino que se transformó y ya no desempeña las mismas funciones que anteriormente desempeñaba. Pero sigue siendo un centro para la rehabilitación y la reinserción social de estas personas. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos actualmente todavía ni todo el capital humano necesario, ni toda la infraestructura, ni toda la estructura institucional como para poder dar una respuesta integral a las necesidades de salud mental de la población. Pero en el contexto del antiguo 28, aquellos que tuvimos la oportunidad de presenciar en persona las situaciones ahí, era imposible garantizar calidad e integralidad en la asistencia de esas personas. Entonces, realmente, hay muchas opiniones encontradas. Sí. Porque ciertamente se resolvieron ciertas situaciones con la desmanicomización, pero también se generaron otras situaciones. Actualmente se le busca dar respuesta a través de un programa que posee el Ministerio en su Departamento de Salud Mental de asistencia a las unidades de intervención en crisis. Entonces, cada semana se asignan de manera rotativa espacios en los hospitales de tercer nivel que tienen unidades de intervención en crisis para captar estos pacientes. Pero la presencia o no de personas deambulantes no solamente depende de la asistencia en salud mental, depende de muchas variables. No sé si eso responde, pero mi posición es que en general es una ganancia el no tener una institución donde el grado de institucionalización y de incumplimiento de los derechos y de la integralidad de esas personas era muy grande. Claro, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. ¿Cómo estamos, Lisania? Buenos días. Es Daris que habla, ¿qué se cuenta? Hola, Daris, gracias por llamarnos. Adelante con tu pregunta. Una pregunta para el facultativo, sencilla. Que si para él hay personas que son religiosas y pierden la fe y entran en un problema psiquiátrico que adoptan por el suicidio. Gracias y buen día. Si entendí bien, vamos a ver. Si entendí bien, el caballero hablaba sobre personas que cuando se alejan de su práctica religiosa, entonces optan por quitarse la vida. Ajá. Y ciertamente habíamos hablado de que la práctica religiosa puede ser un factor protector, no siempre de la mejor forma, ante la incidencia del suicidio. Y sí, hay personas que si se alejan de su fe, si se alejan de la comunidad, son más vulnerables. No necesariamente por el hecho de practicar o no ciertos rituales o ciertas prácticas religiosas en específico, pero también las comunidades religiosas, y ahí es donde yace mi opinión personal. A nivel comunitario es donde se ve el mayor beneficio de pertenecer
a una comunidad de práctica religiosa. No tanto así quizá a nivel institucional en lo macro, que es donde vemos casi siempre, por ejemplo, en el caso de la religión católica, muchas de las situaciones que vemos que son en detrimento de las personas se dan a nivel de lo macro y a nivel del manejo económico vinculado y todo eso. Pero a nivel micro, pertenecer a un conglomerado de personas, a una comunidad, es una red de apoyo. Y muchas veces es la única red de apoyo que tiene un individuo. Sí, es así. Y a lo largo de la historia de la humanidad, gran parte de las instituciones sin fines de lucro o no gubernamentales, no estatales, que se han encargado, por ejemplo, del cuidado de los niños en situación de vulnerabilidad, del cuidado de personas en general en situación de vulnerabilidad, son instituciones que nacen de la religión. Sí, es así, es así. Seguimos con la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Así es. Adelante con su inquietud. Doctor, yo recordando ahora que está mencionando el 28, como le llamaban, hace muchos años, más o menos, más de 30 años, yo estaba en el mercado de los Minas y había un tipo que lo llevaban el 28 por temporada. Pero él a veces se presentaba sano y cosas. Y tal, de granano guandule, ayudándole a un mercader. Y pasa una muchacha elegante, cosas. Él le tira un piropo. Y la muchacha le dice, eso, pero yo contigo ni por 1 millón. ¿Cuándo eso? En 1 millón. Era 1 millón, ahora no, porque ahora 1 millón no es nada. Él siguió de granano guandule, pero oye eso, di que por 1 millón. Pero ella es más que yo soy más limpio que ella. Y mire, empezó por ahí. A poco rato hubo que llevarlo al 28 porque empezó a darse, miren la pared y así. ¿Qué cruzó por él ese elemento, ese tipo de acciones? Te escucho por la radio. Gracias por su inquietud. Bueno, vamos a explicar qué pasa en esos casos, que la gente pierde como el control. Interesantísimo. Y sirve para ejemplificar que no todos, en primer lugar, no todas las personas que necesitan en algún momento una intervención de salud mental es porque tengan una condición de salud mental de largo plazo. Porque todos estamos propensos, y es uno de los retos más grandes que hay en la psiquiatría, el de no patologizar la existencia humana. Porque todos estamos sujetos a presentar ciertas alteraciones en nuestro estado afectivo, nuestra conducta. Todos vamos a experimentar diversos grados de ansiedad en el día a día. Y algo muy importante es no confabular lo que son las alteraciones en la personalidad con diagnósticos psiquiátricos, como nosotros le conocemos, diagnósticos psiquiátricos de eje 1. Hay muchas personas que no tienen necesariamente una disrupción psicótica, una pérdida de contacto con la realidad, o no tienen un cuadro depresivo persistente, o no poseen un diagnóstico como un trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad, pero sí tienen alteraciones en su capacidad para vincularse consigo mismos y con los demás. Y que son patrones de comportamiento persistentes que se adquieren durante el proceso de formación y que en ciertos contextos uno puede pensar que son personas que tienen situaciones de salud mental, que tienen patologías de salud mental de gran calibre. Y nosotros manejamos muchas situaciones de personalidad. Muchas situaciones de personalidad en la población general. A mí me choca muchas veces cuando se hablan de estadísticas de cuántas personas tienen un trastorno mental en la población general, y esas estadísticas incluyen también personas que tienen trastornos de personalidad e incluso que tienen rasgos de trastornos de personalidad. O sea, a veces como que inflamos un poco este tema de qué tantas personas hay en la calle con una enfermedad mental como tal. Pero eso es una línea muy delgada, doctor, entre cómo identificar que una persona está pasando de manera normal por el día a día, el estrés que vivimos en la cotidianidad, está pasando por un momento de crisis en salud mental. ¿Cómo diferenciarlo de una persona que sí tiene una patología para no caer en el error de quizás no diagnosticar a una persona que sí lo necesita? ¿Tú sabes cuál es el principal obstáculo ahí? Que uno de los elementos más importantes para el diagnóstico es el tiempo.
y la evolución temporal. Ahí está el detalle. Incluso eso se evidencia muy claramente en el ámbito de la psicosis, porque nosotros tenemos en la clasificación tenemos las diferentes entidades que obedecen a un mismo desarrollo lineal en el tiempo, dependiendo de la duración y la persistencia. Tenemos los episodios psicóticos breves, el trastorno esquizofreniforme y el trastorno de la esquizofrenia. Y la diferencia, más allá de si hay ciertas diferencias que se podrían establecer, un poquito extenso como para discutirlo en este ámbito, pero una de las principales diferencias es si duró menos de un mes, si duró entre 1 y 6 meses o si duró más de 6 meses. Entonces es extremadamente difícil, no necesariamente imposible, pero ante un primer episodio establecer un diagnóstico definitivo. Claro. Y hay que cuidarse mucho de eso. Por supuesto. Doctor, retomando el tema del día de hoy, hemos estado conversando con el doctor Rodríguez sobre religión y salud mental. Nos gustaría, porque nuestra intención es poder educar a la gente que nos escucha, que la gente tenga esa información que necesita tener a la mano y pueda prender esas alarmas cuando son necesarias. ¿Cómo podríamos explicarle a un religioso que no entiende los temas de salud mental como temas de salud desde el punto de vista fisiológico? ¿Qué pasa a nivel cerebral cuando aparece un trastorno de salud mental? Esa explicación que te puede decir, no, es que hay un tema a nivel orgánico que está provocando que esa persona tenga esa alteración en el comportamiento. Wow. Bueno, uno de los elementos más importantes, diría yo, es la sobriedad en cuanto a la autoridad que nos atribuye el ser psiquiatras. Claro. Porque la psiquiatría durante mucho tiempo fue extremadamente paternalista y venía desde la perspectiva de que yo soy el que sé. Tú eres el sujeto pasivo, el paciente. Y en parte, aunque yo no apoyo mucho estos cambios que no necesariamente se corresponden con un beneficio neto en el tema del lenguaje, que ahora no se le dice pacientes, se le dice clientes o usuarios. Pero sí sirve para resaltar un poco el cambio en ese paternalismo y que el psiquiatra tenga la capacidad también de asumir con responsabilidad el desconocimiento que hay de la causalidad de los trastornos mentales. Porque incluso recientemente, hace menos de 1 año, 2 años, se comprobó que realmente la hipótesis serotoninérgica de la depresión, que era lo que hablaba. Desglose eso ahí, doctor, sí, que era lo que hablaba de que la depresión era causada por un déficit en la cantidad o el funcionamiento de serotonina en el cerebro, etcétera. Ya se determinó que realmente eso no es así. Y durante muchísimo tiempo, esa fue la teoría de causalidad en la depresión. Okay. Entonces, realmente la sobriedad y la sinceridad en el trato y en el compartir la información, la capacidad también para bajarse un poco, que en mi caso personal es algo que hago constantemente, tratar de bajar un poco de ese lenguaje tan técnico, tan especializado, tan particular, y tratar de hablar de manera sincera, honesta con el paciente. Es una forma de poder sobrellevar estos obstáculos cuando hay diferencias en prácticas religiosas y en convicciones en general. Claro, bueno, queremos recordarle a quienes nos escuchan en el programa del día de hoy que el doctor Edinson Rodríguez tiene su consulta privada en el Centro Integral Lotus y también está en el consultorio Emmanuel en Naco. Los teléfonos de contacto para usted hacer cita son 809-851-1386 y también 809-943-8726. Doctor, un mensaje final a quienes nos escuchan en el programa del día de hoy, personas que profesan una fe, que quizás están atravesando un momento de crisis en salud mental y que no saben por dónde iniciar para poder recibir esa atención que los ayude a lograr ese bienestar emocional que les garantice salud de manera integral. La práctica religiosa es uno de los últimos bastiones que hay de moralidad en el mundo moderno. Y sin embargo también tiene influencia de parte de, como toda empresa humana, como toda actividad humana es imperfecta. La práctica religiosa porque es ejecutada por seres humanos y todos tenemos imperfecciones. Pero promover en nuestros niños la pertenencia, el sentido de pertenencia a un grupo, a una red de apoyo que comparte valores, que comparte ideas centrales, es positivo.
La imposición y la intolerancia a la individualidad dentro de esa expresión generalmente es un elemento que produce muchísimo roce entre las generaciones. Actualmente tenemos ese roce tan grande entre los jóvenes que no tienen esa férrea creencia, esa práctica, pero ofrecerle nuevas formas y nuevas aproximaciones a la religión puede ser positivo en ayudarles a tener espacios donde pertenecer, donde sentirse individuos, donde sentirse capaces. Si usted es una persona con una fuerte práctica religiosa, una fuerte convicción religiosa y que está atravesando por situaciones, así como tú habías mencionado anteriormente, y es la posición que nosotros tenemos o debemos tener frente a todo lo que no es científico en naturaleza, siempre y cuando no te suponga directamente un peligro, nosotros debemos tolerar tu disposición a participar y hacer eso partícipe de tu vida. Ahora, si supone invariablemente un peligro, nosotros tenemos la obligación de hacérselo saber a la persona. Uh-huh. Pero buscar la asistencia médica, psiquiátrica, como tú decías, los facultativos de la psiquiatría tenemos por necesidad una formación filosófica, una formación religiosa. Y en su mayoría, no puedo hablar por todo el mundo, tenemos la capacidad de acercarnos a esa persona que es diferente a nosotros y tiene una convicción diferente a la de nosotros sin denigrar esa convicción y sin atacar esa convicción. Entonces, eso no es un símbolo. Buscar asistencia de salud mental no es un símbolo de debilidad, no es un símbolo de no ser una persona valiosa y no es un símbolo de haber faltado a las creencias religiosas que se poseen. Claro, y ahí Dios ha dirigido a sus profesionales de la salud mental para que se capaciten y para que puedan brindarle esa atención que usted necesita en salud, porque la salud mental es salud también. Así como usted va al oncólogo, así como usted va donde el gastro, así como usted va donde el ginecólogo, ir al psiquiatra, ir al psicólogo es totalmente válido para que usted pueda permanecer en el perfecto estado de salud que nosotros tenemos la intención de que usted tenga como audiencia de Cátedra Médica. Doctora, agradecidos de tenerle hoy aquí en Cátedra. Un placer estar acá. Y de contar acá con su colaboración aquí periódicamente. Siempre. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que puedan disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa de la manera más prudente posible, sin ninguna situación que lamentar. Para nosotros es un placer poder llegar hasta cada uno de sus hogares. No le cambie, por ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía.